Bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Tras haber visto tanto cuáles fueron las causas de la revolución industrial como cuáles fueron los principales avances tecnológicos de esta época, vamos a pasar a descubrir, a entender las consecuencias de un periodo tan fundamental para el mundo moderno. Una de las consecuencias fundamentales va a ser la sustitución de la sociedad estamental por la sociedad de clases. Como ya sabemos, la sociedad estamental, característica del antiguo régimen, se basaba en distribución en base a privilegios que se obtenían por nacimiento. En la parte superior estaba la nobleza, en un escalón intermedio estaba el clero y en el escalón inferior el pueblo, el tercer estado. Pues bien, a partir de este momento esta sociedad va a quedar sustituida por una sociedad de clases, una sociedad en la que el dinero va a decidir en qué escalón te encuentras. Una sociedad que va a permitir tanto ascensos como descensos, ya que la gente podrá enriquecerse, pero también arruinarse. Esta sociedad, que en principio al ser más permeable, al permitir más movimientos, va a ser más adecuada en cuanto a que la gente va a poder prosperar mediante su esfuerzo, no obstante va a ser una sociedad que va a esconder también profundas injusticias. En el escalón superior vamos a tener a la clase alta. La clase alta va a estar formada por miembros de la nobleza muy enriquecidos, así como por la alta burguesía, es decir, aquellos burgueses que son grandes empresarios o banqueros y que se han enriquecido muchísimo. Son propietarios de grandes corporaciones, en muchos casos ya incluso multinacionales, y que poseen una cantidad de dinero enorme. Las clases medias van a estar formadas principalmente por la burguesía, que van a ser empresarios de un nivel inferior, empresarios con unos negocios más pequeños, pero que viven desahogadamente, así como los profesionales liberales, es decir, profesionales como por ejemplo médicos, maestros, profesores de universidad o abogados, es decir, gente que tiene unos estudios superiores y que ingresa un dinero que le permite vivir desahogadamente. Finalmente vamos a tener la clase baja, formada por todos aquellos que realmente pasan penurias y pasan necesidades. Van a ser los obreros y van a ser los campesinos, gente con unos salarios muy reducidos, gente también con una esperanza de vida muy reducida y que sufre tanto el impacto de las subidas de precio como de muchas enfermedades. No obstante, los proletarios, la gente de las fábricas, va a vivir en mejores condiciones aún, a pesar de que sean muy duras, que el campesinado, y esta va a ser la razón por la que se va a producir una gran emigración del campo a la ciudad. La gente, los campesinos, los agricultores, que muchos de ellos son simplemente jornaleros, trabajan a cambio de un sueldo más indigno que digno, porque apenas les permite sobrevivir, van a emigrar en masa a las ciudades. En las ciudades, y especialmente en las fábricas que están situadas en la periferia, van a trabajar tanto las mujeres como los hombres y como los niños. Pero a pesar de que cobren más que en el campo, van a ser sueldos muy reducidos y con unas condiciones y unas jornadas laborales durísimas. Lo más normal durante el siglo XIX era trabajar en jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, sin derecho a vacaciones y teniendo como mucho un día libre a la semana, el domingo, el día de descanso, el día del Señor. Estos trabajadores tampoco tenían paro, es decir, no tenían seguro de desempleo. Si eran despedidos, al día siguiente se veían en la calle sin absolutamente ningún ingreso. En caso de caer enfermos, tampoco existía la seguridad social, así que no podían cobrar. Coger una enfermedad, por grave que fuera, era un desastre para la familia, ya que esa familia quedaba sin ningún ingreso. Las condiciones de las fábricas, además de ser duras por estas jornadas laborales interminables, también lo eran por otro tipo de condiciones, ya que el trabajo con las máquinas era muy duro. Por ejemplo, muchos trabajadores se veían obligados a ejercer su trabajo en posturas muy antinaturales, muy incómodas, que acababan causándoles todo tipo de molestias, tanto en los huesos como en los músculos. Además, en este contexto tampoco existían leyes apropiadas para la protección de los trabajadores y muchas de las máquinas eran muy peligrosas, hasta el punto de que eran comunes las amputaciones de miembros debido a que las manos o los brazos de muchos trabajadores acababan quedando atascados entre estas máquinas. Además, también las partículas en suspensión
dispersión, como por ejemplo el polvo, eran muy abundantes. Y ese polvo, al respirarse durante 14 horas seguidas, durante 6 días a la semana, durante años y años, acababa causando gravísimas enfermedades pulmonares. Con este panorama, además, la sociedad era profundamente machista, más incluso que en la actualidad, y las mujeres cobraban un 50% menos que los hombres, realizando en muchos casos las mismas tareas. Y los niños también tenían que trabajar. Era muy normal que a partir de los 8 años de edad ya comenzaran a trabajar en las fábricas, realizando trabajos que necesitaban o bien una pericia que los adultos no podían realizar, o introduciéndose por pequeños huecos para reparar máquinas y demás por los cuales no cabían los adultos, cobrando los niños solo un 30% que los adultos. Cobrando los niños solo un 30% del sueldo de los adultos. Pues bien, a pesar de todas estas condiciones, millones de personas en toda Europa emigraron del campo a la ciudad, ya que a pesar de todo eran mejores estas condiciones en las fábricas que trabajando de sol a sol en el campo. Debido tanto a esta emigración masiva del campo a la ciudad como debido al aumento demográfico que se produce debido a que las sociedades europeas están en la primera fase del modelo de transición demográfica, las ciudades van a tener que cambiar. Hasta ahora las ciudades quedaban encajonadas por las murallas y había solo algunos barrios de extramuros en los cuales vivía la gente que no cabía en ellas. Pues bien, ya había quedado claro durante las guerras napoleónicas que las murallas no servían ya para absolutamente nada. La artillería era demasiado poderosa. Así que comenzó esta transformación de las ciudades. Las murallas se derribaron en la mayor parte de las ciudades y quedaron sustituidas por grandes bulevares, es decir, avenidas que contaban con carriles muy anchos, así como con árboles y zonas ajardinadas para pasear, y se abrieron nuevas vías de comunicación. Estamos en una época en la que, si bien todavía el motor de combustión, es decir, los coches, no se han inventado, sí que ha mejorado muchísimo el tráfico rodado. El transporte por diligencias se ha hecho muy popular, así como los tranvías movidos por caballos. El tráfico por ferrocarril comienza a llegar ya a todas las ciudades y se comienzan a abrir grandes zonas por las cuales entrarán los ferrocarriles hasta el centro de las ciudades. También se van a crear nuevos barrios en los cuales se va a segregar tanto a los ricos como a los pobres. Hasta ahora en las ciudades vivían mezclados ricos y pobres. Era muy común encontrar un gran palacio en el centro de una ciudad que estaba rodeado por viviendas muy humildes. Pues bien, a partir de ahora, la población con dinero, adinerada, los burgueses y la nobleza, va a comenzar a trasladarse a barrios más exclusivos, normalmente cercanos a la periferia. Estos barrios van a contar con buenísimas comunicaciones, con casas muy cómodas, así como con zonas ajardinadas y parques que hagan su vida muchísimo más cómoda que en el centro de las ciudades. Estos barrios van a estar caracterizados por seguir una lógica a la hora de trazarlos. Van a ser barrios que van a seguir un trazado ortogonal, es decir, que sus calles van a cruzarse con un ángulo de 90 grados. Calles que también van a contar con alcantarillado y calles que van a contar en muchos casos con zonas verdes. Además, en las ciudades se van a canalizar los ríos, de forma que se eviten esas zonas pantanosas que se solían formar en las zonas cercanas a los ríos, y haciéndolos muchísimo más higiénicos y previniendo que mosquitos transmitan enfermedades a los habitantes de las ciudades. Veamos el ejemplo de Madrid. Aquí podemos observar el proyecto para el ensanche que se llevaría a cabo en Madrid durante el siglo XIX. En el centro, en gris, podemos observar cómo era Madrid hasta ese momento. Una ciudad que seguía un trazado irregular, con calles caóticas, típico de la Edad Media y de la Edad Moderna. Bien, a partir de ahora se va a proyectar un gran ensanche que va prácticamente a duplicar la superficie de Madrid. Es lo que podemos ver en rojo. Como podemos ver en este trazado en rojo, las manzanas y las calles van a seguir un trazado ortogonal, con cruces en 90 grados. Además, estas vías de comunicación van a ser muchísimo más anchas, permitiendo el cómodo paso tanto de carruajes como de personas, como de todo tipo de vehículos. Se va a crear una gran zona
ajardinada en la zona del Buen Retiro, que va a ser lo que posteriormente se va a conocer como el Parque del Buen Retiro, y justo al sur de ella una gran zona de entrada por la cual los ferrocarriles van a penetrar en Madrid. Son evidentemente las vías que entran a la estación de Atocha, que continúa existiendo en la actualidad. Y junto a la estación de Atocha se va a encontrar una zona industrial, en la cual se van a construir numerosas fábricas que estarán cerca de la comunicación ferroviaria para poder transportar las mercancías y las materias primas que son procesadas en esta zona industrial. Especialmente alrededor de estas zonas industriales van a proliferar los barrios chabolistas. Habrá mucha gente que migre del campo a la ciudad y no consiga obtener un lugar digno en el que vivir, y tendrán que construir casas con lo primero que encuentren, con restos de materiales de construcción, maderas, etc. Estos barrios, que se denominan de aluvión, ya que la gente llegaba como en aluvión, en oleadas, estos barrios en aluvión van a tener unas condiciones sanitarias pésimas, con calles sin asfaltar, con zonas que se inundan, con basuras que se acumulan en los alrededores, etc. Poco a poco muchas de estas zonas serán sustituidas por zonas de casas baratas en las cuales esta población pueda asentarse con unas mejores condiciones, aunque de todas maneras no sean las adecuadas. La primera revolución industrial había nacido en Inglaterra y poco a poco comenzó a extenderse por Europa, pero sería la segunda revolución industrial la que se produciría prácticamente a la par en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos. En este mapa de aquí podemos observar las zonas más industrializadas de Europa entre 1870 y 1914. Podemos darnos cuenta de que las zonas más intensamente industrializadas, en las que abundan más tanto las fábricas como existen unas redes de ferrocarril muchísimo más densas, donde el ferrocarril llega a muchísimos más lugares, es la zona norte de Francia, la zona de Alemania y los Países Bajos y las Islas Británicas. Sin embargo, en otros países más periféricos, como por ejemplo España o Italia, la industrialización sería mucho menos intensa. En España prácticamente se reduce a Madrid, la cornisa cantábrica, debido a la abundancia de minas de hierro y de industria, especialmente en el País Vasco y Asturias, y a la zona de Cataluña. En Italia también la industrialización se centra básicamente en el norte, mientras que el sur permanece siendo una zona mucho más pobre, más atrasada y más agraria. En Rusia la industrialización se reduce prácticamente a Moscú, San Petersburgo y algunas zonas cercanas a la capital, mientras que en Europa del Este la industrialización prácticamente no ha hecho signo de aparición. A Europa se sumará Estados Unidos y Japón como otras dos grandes potencias industrializadas. Estados Unidos se industrializará rápidamente a lo largo del siglo XIX y para la época de la Primera Guerra Mundial, en 1914-1918, se habrá convertido ya en la primera potencia económica mundial. Japón sufrirá, como veremos un poquito más adelante en el tema del imperialismo, sufrirá una industrialización tardía, pero se convertirá en la potencia más industrializada de toda Asia, llegando a ser una potencia colonial en el Lejano Oriente. En esta época, a partir de 1850, se produce además la segunda revolución industrial, caracterizada por una mejora de los procesos productivos y por el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. A partir de ahora se descubrirá y comenzará a usarse el petróleo. El carbón tiene una serie de limitaciones, principalmente debido a su peso. Es decir, solo puede alimentarse con carbón un medio de transporte que sea enormemente voluminoso. Si queremos desplazar medios de transporte más ligeros, no lo podemos hacer con carbón, ya que resulta demasiado pesado. Esto va a poder solucionarse con el descubrimiento del petróleo, que posee un poder calorífico aún mayor, y con una menor cantidad de petróleo que tiene un peso menor, vamos a poder lograr muchísima más potencia. De esta manera podrá dotarse de energía a vehículos terrestres, como por ejemplo el automóvil, que comenzará a utilizarse a partir de finales del siglo XIX, o del avión, que remontará el vuelo a principios del siglo XX. Además, la electricidad va a comenzar a sustituir al carbón en muchísimas fábricas, ya que resulta muchísimo más versátil. La principal
ventaja de la electricidad es que puede transportarse. A partir de ahora ya no necesitas tener las máquinas de vapor en la misma fábrica donde estás produciendo, sino que puedes tener la presa hidráulica a kilómetros de la fábrica y esa electricidad va a ser transportada mediante redes de alta o media tensión hasta nuestra fábrica. Además, la energía eléctrica es sumamente versátil, ya que puede transformarse de muchísimas maneras y puede utilizarse tanto para medios de transporte como el ferrocarril, el cual se pondrá en funcionamiento en Londres a finales del siglo XIX con el metro, que no es sino un ferrocarril subterráneo electrificado, así como para alimentar todo tipo de fábricas y para por primera vez poder dotar de iluminación nocturna a las ciudades. Además, la electricidad puede producirse de varias formas, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de saltos de agua, que es lo que se conoce como energía hidroeléctrica. También quemando carbón o petróleo, que es lo que se conoce como energía térmica, o incluso mediante el aprovechamiento del viento, la energía eólica. Acompañando a estos nuevos medios de transporte y de fuentes de energía, vamos a tener el perfeccionamiento de los métodos productivos. Va a llegar el taylorismo. El taylorismo va a consistir en el perfeccionamiento de la división del trabajo. Hasta ahora, siguiendo las ideas de Adam Smith, en la industria los obreros se habían especializado en tareas muy concretas, logrando ser muchísimo más eficientes. No obstante, el taylorismo, al establecer cintas de transporte y unos tiempos máximos para realizar cada tarea, va a contribuir a que los costes se abaraten aún más. ¿En qué consiste esto del taylorismo? Bien, consiste en establecer grandes cintas transportadoras. A partir de ahora, los objetos van a llegar a los trabajadores en estas cintas transportadoras, de forma que los trabajadores no tengan que desplazarse a buscarlos y ya no van a perder tiempo en estos desplazamientos. Además, debido a que las cintas se van moviendo y no dejan nunca de hacerlo, el trabajador no va a poder perder tiempo y va a tener que hacer sus tareas en el número exacto de segundos que tiene desde que el objeto le llega a él hasta que desaparece en la cinta de producción y le llega un nuevo objeto que tiene que volver a trabajar en un número muy determinado de segundos. El taylorismo fue puesto en marcha por Henry Ford en su fábrica de automóviles, la Ford, y conseguiría reducir enormemente el coste de los vehículos. Henry Ford daría lugar con esto a la motorización masiva de Estados Unidos y a la popularización de este nuevo método de producción. Pero la consecuencia más olvidada y posiblemente más fundamental de la revolución industrial es la erosión tremenda y sin vuelta atrás que estamos causando nosotros, los seres humanos, en el medio ambiente. El impacto del ser humano en el medio ambiente comenzó ya en el Neolítico, cuando grandes extensiones de superficie comenzaron a ser taladas y a ser transformadas para tener un uso agrícola. No obstante, no ha sido hasta la época de la máquina de vapor y del motor de combustión cuando la humanidad hemos tenido un poder nunca alcanzado para transformar el medio. Tanto la máquina de vapor como el motor de combustión nos han dado la posibilidad de llegar a absolutamente cualquier rincón del planeta. Nos han dado la posibilidad de transformar, de erosionar y de destruir millones y millones de toneladas de materias primas en poquísimo tiempo y con un esfuerzo tremendamente pequeño. Todo esto ha dado paso a que hayamos comenzado una época de transformación en el planeta que debemos intentar mitigar lo máximo posible. Ha comenzado una nueva extinción masiva de especies animales y vegetales causada por nosotros mismos. Prácticamente todos los grandes animales vertebrados salvajes del planeta corren un riesgo máximo de desaparecer en el siglo XXI. Como sigamos así transformando el planeta sin poner barreras a nuestra codicia, sin ponernos límites, vamos a acabar eliminando a todos antes de que termine el siglo XXI. Y únicamente nos quedaremos con las especies que tienen un valor económico para nosotros. Es decir, especies domésticas como la vaca, el perro o el gato. Mientras que esas grandes especies animales que necesitan muchísima superficie y unos medios sin transformar como los elefantes, los leones o los linces acabarán desapareciendo. Estamos ya en lo que muchos científicos conocen como
como el Antropoceno, una nueva era geológica en la cual se están produciendo muchísimos cambios debido a nuestra culpa, a la de los seres humanos. Cuando comenzó la revolución industrial solo éramos 800 millones de personas en el planeta. Hace 25 años éramos ya 5.200 millones y hoy superamos los 7.300 millones de personas. Según los cálculos, la población mundial alcanzará el techo en los 11.000 millones de personas, una cifra completamente catastrófica para poder conservar el medio ambiente, para poder conservar los hábitats naturales en unas condiciones mínimas para el resto de especies animales. Está en nuestras manos, en las mías y en las vuestras, en las de todos, reducir nuestro impacto, el impacto que causamos los seres humanos, lo máximo posible. Por eso es fundamental tomar decisiones siempre pensando en el medio ambiente. Y acciones que no cuestan tanto, como por ejemplo reciclar, tienen un impacto fundamental sobre el medio ambiente. Así que recordad, no estamos solos y todas nuestras acciones cuentan.